el doctor, Julián Peña-Balbo, abogado penalista, trabaja en el estudio del doctor Fernando Burlando para ver cómo cae la reforma, para ver cómo cae la reforma de este nuevo Código Penal. Hola, doctor Julián Peña-Balbo, ¿cómo le va? Encantada, María Mercedes, Horacio y Melanie, nos saludamos desde acá. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Está, no? Hola. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. El nuevo, claro, ahora estábamos, imputable era de 16 y ahora baja a 13. Uh-huh. Pero después las penas para el homicidio simple, el homicidio culposo, todo también se ampliaron y mucho. Sí. No sé qué... Bueno, el Ministerio Fiscal, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó lo siguiente sobre esto del nuevo código. Reforma tolerancia cero contra el crimen, nuevo código penal, ley penal juvenil, penas más duras, imputabilidad desde los 13 y cumplimiento efectivo. Claro. Después sobre eso la reseña esa, el que las hace las paga, y entre los puntos también habla de agravamiento de penas, las mínimas y las máximas se elevan. Sí. La pena será acorde a la gravedad del crimen. Bien. Más delitos imprescriptibles. A ver, Julián, el doctor lo tengo, Julián Peña-Balbo, que se nos de abogado penalista del estudio de Fernando Burlando. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, María Mercedes, Horacio y Melanie, nos saludamos. A ver si ahora nos escucha. ¿Está usted? Buen día. Buen día, ahora los escucho. Ay, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a ver, ¿cómo toma este hecho en sí de esta reforma al Código Penal? En primer lugar, me parece excelente porque imaginemos que tenemos un Código Penal que fue redactado en 1921. Sí. Obviamente, de esa época a la actualidad hubo muchas leyes que suplieron errores o en su efecto leyes especiales en la actualización, pero entendemos que hoy necesitamos un código que sea homologado y obviamente que contenga todos los dispensos necesarios en uno solo y no tener que estar repartido en todos los lugares. Ahora, creo que eso es primordial. Sí. Y creo que vamos a hacer ejemplo a nivel latinoamericano para que los demás países también empiecen a hacer lo mismo. O sea, que usted está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13, que es todo un tema de debate hace mucho tiempo en el país. Yo estoy de acuerdo en una actualización. Me parece que hoy en día tenemos actos aberrantes de los cuales la sociedad, al menos lo podemos ver a diario, que no están siendo penados o al menos que no están siendo investigados. Me parece que lo que hoy por hoy tenemos como auge, que es todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, y al menos en el estudio lo vemos, es que la utilización, es horrible la palabra, pero la utilización de menores por el solo hecho de que no son imputables, genera una situación que hoy por hoy el Poder Judicial no está pudiendo limpiar o corroborar o actuar en base a eso. Sí entiendo que hay problemas de fondo que son culturales, que obviamente vamos, o la sociedad o propio el gobierno que tengamos los va a tener que ir resolviendo. Y esto es simplemente un parche para transcurrir una situación o una temporada. Le pregunto, ¿qué otra cosa llama la atención de este nuevo código? Homicidio simple, homicidio culposo, agravado por el vínculo, también aumenta, ¿no? Sí, efectivamente. En la mayoría de las penas que tal vez podemos ver con cierta cotidianeidad en las noticias, la mayoría aumenta entre 2 y 5 años. ¿Sí? Tal vez acá sí tenemos que hacer un mea culpa, es que los aumentos son un paliativo para la situación, pero también nos trae una segunda dificultad. Esto es, ¿el servicio penitenciario está listo para albergar durante más tiempo a las personas? Digo, ya tenemos un servicio penitenciario que está sumamente limitado en cuanto a las condiciones y las posibilidades. Vemos comisarías llenas de detenidos que no deberían tener. Entonces, esto también es algo a trabajar para el gobierno, me parece. Pero sí, los aumentos en la generalidad aumentan de 2 a 5 años, salvo los más chicos, que tal vez son como
las lesiones leves, en los donde solamente aumentan de 1 a 2 años. Esto va a tener que ir acompañado de cárceles, ¿verdad? De todo Sí, un efectivamente. procedimiento, fiscales, no se va a necesitar más fiscales, más jueces, más todo, sobre todo en el tema de menores. Yo creo que sí, creo que a ver, entendamos que el Código Penal como tal es un código de fondo para toda la Argentina, pero cada provincia va a tener que empezar a reglamentar estas modificaciones, que es lo que nosotros llamamos código de forma. Claro. A partir de ahí, cada provincia va a tener la potestad o de adherir pensar o no, de ¿verdad? qué manera implementa eso. Ah, claro, claro. Pero si nosotros, a ver, eso le pregunto, Julián, si nosotros tenemos nuestro código penal, esto, la justicia, esto le compete a la justicia federal, no a la ordinaria, ¿no? Bueno, es que acá depende el delito. En un comienzo va a competir a toda Argentina. Después, obviamente, hay delitos federales, como por ejemplo el Claro, el narcotráfico, narco. que solamente le compete a la parte federal, que tal vez nada tenga que ver una provincia determinada. Pero sí, entendemos que el código viene a reformular a toda Argentina, a todas las provincias. Doctor, Bien. ya hubo otro intento por reformar el Código Penal hace no mucho, si mal no digo, durante el gobierno de Mauricio Macri, durante la presidencia de Mauricio Macri, y fue infructuoso. ¿Cómo cree que puede prosperar este nuevo intento por endurecer penas? Bueno, acá me parece que, bueno, el 26 de octubre hay elecciones. Me parece que el resultado de esas elecciones van a estipular si este proyecto o anteproyecto sale o no. Tengamos en cuenta que, como toda ley, tiene que pasar por el Por la Congreso, tanto legislatura. senadores, claro, tal cual, tanto senadores como diputados, y en su defecto, cuando pase por ambas cámaras, las cámaras también pueden modificar esta situación, no necesariamente tienen que aprobar la plenitud del proyecto, pueden aprobar una parte y modificar otra, y se entra después en una situación de bucle donde también el Poder Judicial va a estar a cargo de esas revisiones en el caso que haya modificaciones. Claro, yo me refería parece que puntualmente a la parte del Poder Judicial, digamos, desde ese lugar es en donde un poco se objetan este tipo de nuevas medidas. Sí, yo creo que acá el Poder Judicial va a tener que ser un poco más adaptable a la situación y entender que las actualizaciones y los cambios a veces son necesarios. No necesariamente tenemos que entrar en la vorágine de mantener una estructura formal sin adaptabilidad, es sumamente estricta. Pero es una opinión personal ya eso. Sí, claro. 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 Bueno, esto se toma entonces de la mejor manera posible. Y esto va a ser, nosotros tendríamos que adherir a este código si lo vamos a tomar, ¿no? Sí. Me parece que tendríamos que adherirnos. Pero el tema de imputabilidad, Julián, es un tema muy delicado porque hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Mira, yo particularmente estoy en contra de la baja de la imputabilidad. Como te dije recién, creo que es un parche para atravesar una situación. Pero sí, es una situación a debate que lo más probable es que eso en ambas cámaras sea vetado o rechazado. O rechazado, exacto. Y doctor, siendo que usted nos dice, bueno, es un código que tiene más de un siglo, ¿en dónde sí hay que hacer un ajuste? ¿Dónde sí considera, desde su opinión, hay que mejorarlo? Mirá, yo creo que sí es importante, hay un punto en este anteproyecto que habla de los ciberdelitos, de la inteligencia artificial. Claro. Hay nuevas figuras que transcurren en este ciclo, como es el tema del stalking, la pornovenganza, el rostro virtual, el tema de las estafas piramidales. Todos estos puntos me parecen importantísimos porque claramente no tenemos leyes que los regulen como tal. Me parece importante que acompañemos a la sociedad en un código, si quieren moderno, de una sociedad que va en un constante flujo de cambios. No es la misma sociedad hoy que hace tal vez 10 años, y no estamos hablando de tanto. O sea, 10 años en la vida de alguien se pasan rapidísimo. Me parece que está bueno en ese aspecto este código. Después hay un segundo punto que al menos me parece sumamente interesante y me parece que en el caso que sea aprobado va a ser innovador en Latinoamérica, que es una mayor protección a las víctimas. Hay cierto acompañamiento
que se le va a hacer, o al menos así lo plantea el anteproyecto, donde la víctima va a tener un seguimiento sociojudicial y va a estar enterada de todo. Hoy por hoy, la persona que hace una denuncia y que un fiscal agarra la causa, la víctima muchas veces no se entera lo que pasa. Yo hice la denuncia y se queda sentado, o tiene que acercarse a la fiscalía para entender y que le expliquen un poco. Entendamos que no todas las personas tienen el conocimiento suficiente como para entender un proceso judicial. Entonces, me parece que este aspecto de mayor protección a la víctima con una idea sociojudicial es importante, pero ¿saben por qué? Porque el Poder Judicial le debe a la sociedad una situación que las personas tengan que entender. El Poder Judicial piensa que, hablando difícil, el Poder Judicial entiende que de su manera de trabajar, todos lo entendemos, y no funciona así. Hay muchas personas de clase baja que les cuesta entenderlo. Me parece excelente este punto. ¿Y cómo hacer para encarar? Hay un punto. ¿Cómo hacer para encarar también la discusión objetivamente, doctor, siendo que esto se politizó un montón de veces? Sobre todo el punto de la baja en la punitividad sobre menores. El punto va a caer, como hablábamos recién, en el tema de las cámaras. Me parece que va a ser, bueno, lamentablemente, como todas las leyes, una negociación entre bloques con el fin que el Poder Judicial, o en su defecto el Poder Ejecutivo, hoy tenga un nuevo triunfo en cuanto a leyes. Pero lamentablemente, y es feo decirlo, es una negociación entre bloques. Nosotros conocemos una Argentina desde hace años que muchas veces no se apunta a lo racional y a lo justo, sino que apunta más a tener que sentarse a negociar con el otro y a ver qué sacamos, qué ponemos. Digo, eso también nos afecta como sociedad. Doctor, tal tanto, porque creo que el estudio de Burlando, el propio Fernando Burlando, es el abogado de las familias de las víctimas del narcotráfico, teniendo en cuenta que ayer llegó Pequeño J y llegó el otro también, Osorio, ¿no?, al país. Sí. ¿Cómo está esa situación, doctor? A ver, mucho de la causa no puedo hablar porque obviamente es propio del proceso. Si querés te puedo dar una opinión personal. Me parece que la causa está lleno de baches y hay muchas personas que están tratando de embarrar la situación apuntando a otro lado. Vamos tal vez a las primeras primicias que tuvimos ya hace creo que un par de semanas, diciendo que, a ver, y suena horrible, pero decían que las chicas se merecían este castigo por haber robado. Me parece que este chicaneo que busca parte de la sociedad, este chicaneo que buscan algunos abogados de las otras partes, obviamente, de los imputados o procesados hoy, juegan simplemente en un rol que no tiene nada que ver con la realidad que estamos atravesando. Me parece sí que vamos en buen camino, pero nos encontramos día tras día con que la sociedad hoy por hoy está llena de opiniones y subjetividades que no suman, y lamentablemente el cuarto poder que todos mencionamos, que es la tele o los medios de comunicación, siempre colaboran un poco en ese aspecto. La causa sí está avanzando, que es importante, vamos en un buen camino, pero lamentablemente nos encontramos con situaciones que tenemos que correr de lado, ¿no? Para poder esclarecer esta situación, que nada para mí, y es una opinión personal, nada tiene que ver con si robaron o no robaron. Digo, lo que vivieron esas chicas es una monstruosidad. Y voy a repetir algo que dijo, el doctor Baños. Estas personas merecen la pena de muerte. Bien. Aunque acá no exista, aunque en Argentina no exista. Sí, realmente. Lo que hicieron con estas nenas es terrible. Porque son nenas. Sí. No dejan de ser nenas. Hoy dice que se abren los celulares de los detenidos, por lo menos la justicia está actuando con celeridad en este aspecto. Creo que la situación ha sido lo terrible y lo drástico de cómo también la intervención de los medios nacionales ha servido de mucho en todo esto, como siempre, ¿no? Los medios sirven para apurar o para acelerar los trámites, porque ayer ya lo trasladaron a Pequeño J y al otro, así que esto ya está interesante. Doctor Julián Peña Balbó, le agradezco mucho este contacto, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, igualmente. El doctor Julián Peñabalbo es parte del equipo del doctor Burlando, Fernando Burlando, que ahora también es el abogado de la familia de las chicas, ¿no? Y tengo una noticia